saludo acá. Buena. Parada no solo técnica, sino también para conocer un poco de Guanaguana, que era el lugar al que queríamos llegar ayer, pero por cuestiones del camino no llegamos. Hoy finalmente pudimos conocer este lugar, este pueblo que fue fundado en el año 1729 como pueblo de misión por los frailes aragoneses y que tiene como un punto muy turístico que todo el mundo recomienda, que es la iglesia San Miguel Arcángel. Pero Aura y Milagros nos van a contar un poquito más porque nosotros teníamos entendido que era una ruina y llegamos y nos enteramos que no es una ruina. ¿Por qué? En realidad fue reconstruida. Sí, está reconstruida. Fue reconstruida por los gobernantes que vinieron anteriormente. Yo como muchacha de aquí, que nací criada en este pedacito, jugaba mucho en esa ruina. La iglesia donde fui bautizada fue esta, que fue la que conocí fue cuando al nacer y bautizar, después de muchos años, la trasladaron a este lugar. Así que antiguamente la iglesia era esta y esto era una ruina y luego se volvió a reconstruir para hacerla funcionar. Ahora es la iglesia. Sí, porque los españoles la dejaron por la mitad y luego después vinieron los gobernantes y fue cuando terminaron de reconstruir. Claro, y esta iglesia se empezó a construir en el siglo XVIII, cerca de la fecha de la fundación desde la misión. Así que vaya que si tiene historia, por suerte como estábamos hablando con ellas, la parte original se conservó y se arregló la de arriba para hacerla funcional, así que es un lugar muy hermoso para conocer. ¿Sí? Ah, ahora te mira, pero... Gracias. Ahí aparece en el camino, está bastante bonito. Bueno, gracias a toda la gente de Guanaguana, un placer enorme, la verdad que nos cargamos de muy buena energía. Ahora se viene lo duro, pero el cariño la verdad que es increíble. Ya nos vamos bendecidos. Nos vamos bendecidos. Gracias. Que Dios los siga bendiciendo todo el camino. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, de corazón, de verdad, por tomar su tiempo. Gracias. Ay. Buena. ¡Todo vino! Todo fino, gracias.
Lo que iba a ser un rápido paso por Guanaguana se terminó extendiendo, nos pusimos a hablar con la gente, ya a esta altura es la regla, la amabilidad de la gente acá. Y pensábamos con Cruz, arrancamos el día con la bendición cristiana de Oscar y Liz. Y llegamos aquí, justo era miércoles de ceniza y en la iglesia católica nos dieron la bendición. Para nosotros todo es bienvenido porque sabemos que todo está hecho con cariño, con amor. Y bueno, deseamos que todas estas bendiciones y que toda esta buena energía de la gente nos sirva en este momento para una cosa, que es arrancar la subida hacia Caripe, a ver cómo nos va. Este sol acaba de salir, no me agrada, esperemos que se vuelva a nublar, pero bueno, ya recargados de energía, vamos hacia arriba. Empinada. Están como gritando. Ya basta. No de nuevo, decía. No de nuevo. Cada vez que aparece una nueva loma, las rodillas dicen no de nuevo. Vamos. Esta curvita nomás lo que sube. Esto tiene... Pero prefiero subir en curva que en recto. Ni modo. No, estoy... Me paré nomás a observarlo y tratar de ver cuántos metros son en 50 metros. Vamos. Bien, bien. Lindo paisaje. Uy. Ya casi. Como todos los que pasan y nos dicen ya casi, chicos, ya casi. Uy, tengo las cenitas, no olvidé. ¿Tengo? Sí, todavía tenés ceniza. Acá la parte más alta del camino. Bienvenido. Ay, no llegó. ¿Cómo estás?
Feliz día, Fernando. Vos sos Fernando, listo. ¿Cómo estás, Fer? Cruz? ¿Todo bien? Un placer. Gracias. Qué bien, qué bueno. Me alegra, conozcan aquí a la gente. Un placer. Cosa la orden. 3 horitas, 3 horas pasó. Salimos 12:30 al final, ¿sabes? Hola, María. Total, un gusto. Mucho gusto, María. Terminamos saliendo 12:30. Gracias a Mucho gusto, Fernando. Nos quedamos hablando y era la mitad de la Cueva del Guacho. Ah, ¿sí? Listo, chicos, muchas gracias. Después de la maravillosa recepción por parte de los ciclistas de Caripe, nuevamente gracias desde lo más profundo del corazón. Bueno, salimos a recorrer un poquito esta ciudad, que es un punto turístico muy importante de Monagas. Y ahora sí, después de haber recorrido un poquito nada más, mañana seguiremos con ello. Nos vamos a ir a hacer algo típico también de este lugar, que es ir a tomar un rico chocolate caliente. Vamos por acá arriba. Dale. Fernando, uno de los ciclistas y anfitrión, nuestro anfitrión, vive bastante más arriba de lo que es el centro de la ciudad. Ellos adelantaron, pero nosotros ya no podemos. Fue un día muy largo de subida, y así que vamos por tramos y nos van esperando. Increíble. Lo bueno que dice que vamos a tener una buena vista de las ciudades de arriba. Y que las bicis van a quedar ahí, porque mañana no creo que bajemos a la ciudad en bicicleta. Por el simple hecho que hay que volver a subir. A descansar nomás y a seguir disfrutando acá de la compañía de los amigos ciclistas. Y esta es la vista. Fue dura la subida, pero vale totalmente la pena. Acá tenemos toda la ciudad de Caripe. La gente no dice son unos locos. Son unos locos. Se van por allá. Díganme al hermano de Gabriel. Gracias, chicos. Gracias por todo, menos por la subida esta, pero gracias. Qué linda bienvenida, ¿cierto, Karen? Del chocolate y el café. Mucho gusto, Karen. Gracias por recibirnos. Pero viste que parece más desparramado.
Viste, madre, yo voy los sábados nada más los domingos por allí. ¿Y si tú te llevas ese coro? Ah, porque yo regreso el mismo día. Claro. Porque le quita el protagonismo. Es muy gracioso ver todo lo que decís. Es muy gracioso. No es el típico día después de pedalear tanto en el que solemos descansar. Rápido bajamos desde la casa de Fernando, un lugar increíble, una vista hermosa, para ir a conocer uno de los lugares más famosos acá de Monagas, la cueva del Guácharo. Estamos más o menos a 11 kilómetros de lo de Fer. En bici no íbamos a volver a bajar, porque bueno, necesitamos alejarnos un poco de las bicis. Porque hay que bajar, subir y después volver a bajar y subir. Así que hoy fue en un autito una parte y ahora seguir caminando. También para no tener que estar pendientes de las bicis una vez que entremos a la cueva, porque quedan bastante retiraditas en caso de tener que dejarlas. Ahora vamos a ver igual bien cómo es todo un misterio para nosotros. Pero bueno, arrancamos el día de la mejor manera, con un típico café de acá de Caripe. Una de las cosas famosas de este lugar: café, chocolate, naranja, mandarina, cambures. Cambur, que es la banana para nosotros. Y algo que es muy típico de todo, la amabilidad de la gente. Eso nos falta. Y bueno, nos faltan unos metros más para la cueva. Ojalá fuese unos metros, faltan un kilómetro. Unos metros, unos miles de metros. Y ahí mostramos este hermoso lugar. Ok, bueno, me presento, mi nombre es Yorimar Caldera y en nombre del Instituto Nacional del Parque, INPARQUE, le damos la bienvenida al Monumento Natural Alejandro de Humboldt, mejor conocido como la Cueva del Guácharo. Esta caverna estuvo sumergida bajo aguas marinas hace más de 130 millones de años en la era secundaria del Cretáceo. En un movimiento de placas tectónicas, el agua se desplazó y la cueva emergió, formando así diferentes espelotemas que son las estalactitas, que vienen de arriba hacia abajo, y las estalagmitas de abajo hacia arriba. Cuando ellas se juntan, forman una columna que les sirve de soporte a la caverna. Emite 3 sonidos, ¿verdad? Que es la ecolocalización, que es para ubicarse de un lado a otro, para no chocar con las paredes. El segundo es para comunicarse con su pareja. Y el tercero es para avisarle a los otros guácharos de que van entrando intrusos. Porque nosotros para ellos somos intrusos, pero es un ave totalmente inofensivo y no tenemos por qué chocar. ¿Okay?
Ahí se están avisando, digamos. Sí, son varios sonidos. La cueva del Guácharo, antes de ser recorrida por el naturalista Alexander von Humboldt en 1799, era visitada constantemente por indígenas de la etnia Chaima, para quienes representaba una parte importante de sus creencias y donde también llevaban a cabo sus rituales los piaiches, que son los chamanes de esta etnia. ¿Verdad? El cuarto del flojo, aquella persona que no quiera seguir el recorrido, nosotros lo dejamos aquí sin linterna y sin nada y lo pasamos buscando de regreso. Esta cueva se desarrolló en una formación de piedra caliza que data del período Cretácico. A través de millones de años, dicha formación fue sufriendo un proceso de erosión hídrica, el cual fue formando grandes cavidades y pasajes subterráneos. Si bien la zona explorada tiene una longitud aproximada de 10.2 kilómetros, de los cuales solo se visitan turísticamente 1.2, no se conoce con exactitud su extensión total, lo cual constituye un gran misterio y da lugar a muchos mitos, como la versión que sostiene que la cueva es la entrada de un complejo sistema de túneles subterráneos que llegan hasta la selva amazónica. Ok, bueno, como podemos notar, ¿verdad? La tranquilidad que se siente aquí, el silencio. Aquí hay grillo. Sí, tranquilito. Quedan un momento en silencio. Gracias, chicos. Chao, chicos, de corazón, gracias. Chao, chao. Buen viaje. Gracias.
bueno. Conseguimos aventón de Daniel y Randy, que me vieron mal con mi pie. Queríamos ir a otros lugares cercanos, pero bueno, ya hace unos meses vengo con un problema en el pie y estas caminatas me lo están empeorando y ya Listo. tuve que priorizar. Ahora voy a caminar como abuelita, pero ya estoy mejor. Bueno, gracias por la cola, chicos. Como le dicen acá, hacer la cola Claro, es se llevar entiende. a alguien de raíz. Vamos, Pablo. Esa velocidad. Yo sí a tortuga. Pensé que te habías perdido allá abajo. No puedo más mi pie. Además del casabe, que es algo muy del oriente venezolano, aquí en Caripe es muy conocido el chocolate, y siento que cualquier leche chocolatada o chocolate que haya tomado en mi vida es una farsa al lado de esto, porque esto es más espesito y es como chocolate líquido, no es una bebida sabor chocolate, es una delicia, la verdad. Te vuelve el alma al cuerpo encima. Esta receta es de mi mamá. Mi mamá tiene casi, digamos, 30 años haciendo esta receta. Y las personas que la conocen, lo han probado, dicen que bueno, que lo prueban y sigue manteniendo la misma contextura, el mismo sabor. Y bueno, gracias a Dios, esa es su receta y Dios bendiga sus manos. Privilegiados nosotros que estamos probando Sí. entonces. La verdad que sí. Bendecidos por estar acá tomando esto.